Hola a todos, vamos a dar inicio a esta sección en la cual desarrollaremos un compilador de la mano con ustedes allá en casita, todo completamente en Java. Para este primer video vamos a dar inicio a la definición, desarrollo y ejecución de un compilador. Primeramente vamos a ver su definición, qué es un compilador, qué fase se compone y qué es todo lo que conlleva la compilación. Empecemos. Hay que tener en claro qué es un compilador o qué es la compilación. Por definición se nos dice que es un programa informático que traduce un programa de lenguaje en alto nivel a un programa de lenguaje en bajo nivel, que normalmente este programa de bajo nivel suele ser un lenguaje en programa máquina. ¿Qué quiere decir todo esto? Nosotros tenemos un programa en Java. Nosotros nos sentamos en nuestro escritorio, nos ponemos a programar y ¿qué es lo que hacemos? Escribimos en Java y public static void main, declaramos nuestras variables, ponemos nuestro código y le damos a compilar. Java, a diferencia de otros lenguajes, es un compilador y un intérprete. No solo es un compilador, pero tenemos compiladores como lo que es C#, C++ y todos los derivados de C. Al Java tener una máquina virtual tiene ambas partes y ambas funcionalidades. En otros videos estaremos tocando lo que es un intérprete, lo que es un macroprocesador, lo que es un ensamblador o un cargador ligador. Pero hoy nos interesa saber qué es un compilador. El compilador está compuesto por dos fases, la fase de análisis y la fase de síntesis. Vamos a dar inicio con la fase que vamos a programar en esta serie de videos, la cual es la fase de análisis. La fase de análisis consiste en tres fases diferentes: el análisis léxico, el análisis sintáctico y el análisis semántico. Para dar inicio a nuestro análisis léxico, su definición nos dice que se encarga de convertir el código fuente del usuario en un stream de caracteres que al final se convertirán en un conjunto de lexemas con un significado propio. A esto los determinaremos tokens. Entonces, nuestra primera definición, muy importante de saber, anótenla ahí en casita, que es un token, es un conjunto de caracteres con significado propio. ¿Cómo podemos poner un ejemplo? Por decir, tenemos conjuntos de palabras reservadas, vamos a ponernos o vamos a enfocarnos en las de declaración. Tenemos diferentes tipos de datos, tenemos el tipo de dato int, float y double, como es en Java. Por ejemplo, tomemos el dato int. El dato int es un flujo de caracteres, eso quiere decir que son tres caracteres, int. Y juntos significan algo. Para mí como programador significan un tipo de dato entero. Esto quiere decir de una manera más específica que solo puede almacenar valores enteros. Sin embargo, el tipo de dato float y el tipo de dato double no dejan de ser tipos de datos, pero no almacenan datos enteros. Esto quiere decir que yo estoy determinando un stream de caracteres y los estoy convirtiendo en un token al asignarle un significado propio. Por ejemplo, tengo el int, yo voy a decir es un tipo de dato. Tengo el float, yo voy a decir es un tipo de dato. Tengo el double y también voy a decir es un tipo de dato. Así que para mí los tipos de dato van a ser eso. Mi lexema va a ser int y su componente léxico va a ser tipo de dato. Esto quiere decir que mi token tiene dos características. Es muy importante saberlas porque en programación, cuando lo estemos desarrollando, usaremos programación orientada a objetos para llevar a cabo un tipo de dato token, el cual yo le voy a asignar las características que definiremos en este video. Entonces, como definición podemos decir que nuestro token tiene su lexema y su significado propio o componente léxico. Así que mi palabra int, mi palabra double y mi palabra float tienen un componente léxico que yo voy a determinar como tipo de dato. Todo esto se le pasa a nuestra siguiente fase, que es nuestra fase de análisis sintáctico. Nuestra fase de análisis sintáctico recibe un tren de tokens. Nuestro análisis léxico recibe un tren de caracteres que convierte a un tren de tokens, el cual es lo que recibe nuestro análisis sintáctico.
Nuestro análisis sintáctico se encarga de crear un árbol. ¿Se acuerdan allá en programación orientada a objetos o en estructura de datos cuando nosotros usábamos árboles para almacenar información? Pues haremos exactamente lo mismo. Haremos uso de árboles para almacenar todo nuestro código de manera jerárquica. ¿Qué quiere decir jerárquica? Tenemos nosotros unas sentencias que tienen cierta estructura, cierta gramática. Y ojo ahí, ya estamos usando una palabra clave. Estamos usando la palabra gramática. Las gramáticas van a ser esas herramientas con las que haremos uso de diferentes objetos en Java para poder programar y llevar a cabo estos árboles sintácticos. Hay herramientas en el mercado como lo que son Gflex y Jcube que nos permiten a través de otras herramientas como lo son gramáticas o incluso expresiones regulares para llevar a cabo las tareas que nosotros queremos hacer. Entonces, ¿qué quiere decir nuestro análisis sintáctico? Que de por medio recibe un flujo de tokens y genera un árbol. Hasta ahí genera un árbol basándose en las reglas del idioma. Nuestro lenguaje de programación tiene reglas. Por ejemplo, si nos basamos en Java como en el ejemplo anterior y tenemos la palabra reservada int, recuerden que int es un token de tipo entero o de tipo de dato. Y a continuación tenemos que poner un identificador, en este caso el nombre de nuestra variable que estamos declarando, que no se les olvide, eso sería otro token. Entonces mi gramática dice que yo voy a tener un token tipo de dato seguido de un token de nombre identificador, el cual puede ser el que yo quiera. Anteriormente, en nuestro análisis léxico, nosotros ya decidimos qué es el valor o qué es el nombre que estas reglas van a tomar. Nuestro análisis sintáctico se encarga de generar este árbol con el cual nosotros podemos construir nuestro análisis sintáctico. A continuación y por último tenemos nuestro análisis semántico. Nuestro análisis semántico va a ser un pequeño código en nuestro árbol, el cual nos va a decir si la tabla de tipos de datos es compatible. Solamente se encarga de eso, de decirnos que toda la jerarquía que ya construimos de análisis léxico y análisis sintáctico sea redundante. ¿Qué quiero decir con redundante? Que no obtenga un tipo de dato entero y que resulta que la variable que programé le estoy asignando un tipo de dato flotante, por ejemplo. No, aquí se encarga de hacer la comprobación de los tipos de dato. Esto en todas las asignaciones, en todo lo que nuestro lenguaje requiera. Se va a hacer un análisis, se va a comprobar que todo nuestro árbol gramatical se va a comprobar que todo nuestro árbol tenga validez lógica y así poder tener un árbol o una estructura limpia, la cual léxicamente está bien porque nuestro análisis léxico se encargó de ello, sintácticamente está bien porque nuestras gramáticas se encargaron de ello y semánticamente está bien porque nuestro árbol tiene todos los tipos de dato correctos. Y así se concluye la fase de análisis. A continuación tenemos una fase diferente, la cual es la fase de síntesis. Esta fase también está compuesta por 3 etapas. Estas 3 etapas son un poco diferentes a las anteriores. En las anteriores, en la de análisis, ya como su mismo nombre lo dice, analizamos. Y en las de síntesis, pues como se pueden imaginar, vamos a sintetizar. Nuestra primera etapa de esta fase es la generación de código intermedio, la cual se encarga de agarrar todo nuestro código de alto nivel que programamos y convertirlo en un código intermedio entre alto y bajo nivel. Recuerden que el alto va a ser nuestro lenguaje de programación y el bajo nivel es código máquina. Este código máquina o pseudocódigo máquina tiene una estructura un tanto delicada, ya que tiene que ser una instrucción por renglón solamente, solo una, no más. Esto quiere decir que si por ejemplo yo tengo a más b más c, yo voy a declarar una variable temporal en la cual primero va a ser a más b y esa temporal después va a ser temporal más c. Así estoy dividiendo nuestro código a una sola sentencia por línea, lo cual es muy importante porque la generación de código intermedio la generación de código tiene este formato, una sola sentencia por línea. A continuación tenemos la optimización de este código que anterior hicimos. La optimización se va a dedicar a agarrar nuestro código que ya hicimos, agarrar variables temporales, agarrar todo lo que no necesite y optimizarlo de la mayor manera posible. ¿Para qué? Para evitar uso innecesario de recursos del procesador, de nuestra RAM y sea un programa más fácil y limpio de ejecutar
a continuación por nuestro intérprete. Ok, por última fase tenemos la generación de código. La generación de código intermedio se encargaba de hacer este formato que se necesitaba, se optimiza y vamos a generar un código. Este código ya va a salir en lenguaje máquina, que después va a ser cargado y ligado en la memoria RAM o en la memoria del procesador. Este código ya está en ceros y unos, ya está en bajo nivel, solo lo entiende nuestro microcontrolador, nuestro microprocesador o nuestro procesador. Es muy importante, ojo, ojito aquí, esto solamente lo va a entender la computadora. Nosotros ya nos deslindamos de él para poder así dar fin a nuestra estructura completa de análisis. Algo que tenemos que va ligado a todas nuestras fases que anteriormente ya les mencionamos es la tabla de símbolos y el generador de errores. Vamos a leer un poco la definición de la tabla de símbolos. Ojo aquí, estructura de datos que sirve para almacenar identificadores, tipos y valores de las variables a lo largo de todo el proceso de compilación. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra tabla de datos va a ser accesible en cualquier momento de nuestra compilación. Nosotros vamos a declarar una variable a lo mejor y el análisis léxico se va a encargar de decir, aquí están todas las variables declaradas. O, oye, ojo, estás usando una variable que ya declaraste arriba, no la puedes volver a declarar porque solo la puedes declarar una vez, pero aquí ya está almacenada en nuestra tabla de identificadores. A lo mejor el análisis sintáctico o semántico me dice, oye, también, ojito acá, la variable cambió de valor, cambió de dato. Actualízala en la tabla de símbolos, porque la tabla de símbolos va a ser esa estructura a la que nosotros vamos a tener acceso en todo momento. Vamos a tener acceso a ella en todo momento de la compilación y en cada fase que se esté llevando a cabo. Por último, la tabla o el generador de errores es aquella estructura, aquel programa o aquel implemento que podemos nombrar plugin, el cual va a tener nuestro análisis léxico, sintáctico y semántico. Este plugin va a ser el indicado porque es con el que nos vamos a poder recuperar, dar informe al usuario y va a ser el encargado de darnos esa recuperación o retroalimentación cuando tengamos un error léxico, sintáctico o semántico. Esto quiere decir que va a ser el encargado de almacenar todos estos errores e interpretarlos. Lo podemos decir que es una pequeña herramienta o un pequeño programa que va a estar haciendo uso de nuestro análisis sintáctico y léxico y semántico para poder dar la implementación de estos errores en cualquier momento de la compilación. Ojo, declaraste una variable, la declaraste mal, a lo mejor el identificador lo empezaste con guión bajo y yo no pude empezar identificadores con guión bajo. A lo mejor el generador de errores te va a decir, hey, ojo, ponte trucha, estás haciendo algo que léxicamente no se puede. A continuación puede que semánticamente la estructura, la gramática no esté bien y el generador de errores te va a decir, ojo, ojito, ponte trucha, la gramática es incorrecta. Lo mismo va a pasar semánticamente, puede que declaremos una variable de tipo entero, le asignemos un valor flotante y el generador de errores que te va a decir, ojo, ojito, escucha, esto no se puede hacer, esto no lo hacemos así, de esta manera. Como consejo, en los próximos videos vamos a estar usando Gflex, Jcube, que hacen uso de expresiones regulares y gramáticas para la detección de nuestro lenguaje y la detección de errores. Así que si no sabes usar gramática, si no sabes generar regex, te recomiendo que te pongas a leer un poco para que no estés fuera de contexto en los siguientes videos. Si tienes alguna duda, no dudes dejarla en la caja de comentarios, con gusto puedo atender. En el siguiente video vamos a ver la definición de un pequeño lenguaje de programación o procesador de lenguajes que vamos a estar desarrollando de la manita juntitos. Vamos a ver qué se ocupa, cómo se define, qué es lo que se necesita para llevarlo a cabo, y una vez sabiendo con este video las partes de la compilación, vamos a llevar a cabo en Java todo lo que se necesita para llevar a cabo el lenguaje que diseñaremos en el próximo video. Yo fui Tony Ramírez, ya saben que estoy para apoyarlos y espero que este video les haya gustado.